Hola amigos, antes de empezar me gustaría mandarle un saludo a nuestros miembros del canal, Miluska, Jonz Rodrigo, Lobo y Julio. Esta historia, como muchos de los suscriptores más viejos del canal saben, fue una de las primeras historias que subí en este canal sobre Danmachi, todo gracias a Hasdero, a quien por cierto podrán visitar el link de la descripción. Espero que les guste la historia, por favor dejen sus comentarios en la descripción. Email: scorpionfanfics2807@gmail.com, sin asunto, scorpionfanfics2807@gmail.com. 11 de mayo de 2025, 22:41 para scorpionfanfics scorpions2807@gmail.com. Ganaste mi corazón, capítulo 27. Batalla a muerte, página 6 de Hasdero. 9:20:26 minutos. El piso 12 del calabozo, un lugar el cual era cubierto por una espesa niebla y muy tenebroso comparado con otros pisos. En ese mismo lugar 8 aventureros de nivel 1 miraban con terror a un enorme minotauro de 3 metros, el cual tenía una sonrisa mientras liberaba una gran presión la cual los sofocaba. «Estamos muertos», fue el susurro que salió de un chico lobo lleno de miedo. Y ese mismo pensamiento tenían todos los demás que se encontraban allí, pensando que no saldrían de esta. Pero para sorpresa de todos, el minotauro se dio la vuelta y empezó a dirigirse a los cadáveres de los 4 enanos que mató anteriormente. ¿No nos va a atacar?, preguntó la amazona confundida. No, ya selló nuestra salida, así que no tiene prisa para matarnos, él solo quiere divertirse, dijo Bell dando unos pasos hacia atrás para poder reunirse con los otros aventureros. Eso es posible. Creí que solo me mataban a sus presas y ya, dijo la elfa con mucho miedo. Quizás los monstruos normales, pero este es un irregular, dijo Bell con una sonrisa nerviosa, viendo como el minotauro sacaba más piedras mágicas de los cadáveres de los enanos para después comerlas. Vamos a derrotarlo. ¿Qué? El que dijo esas palabras fue el elfo, sintiendo miedo en él. Opino lo mismo, dijo la amazona con una expresión seria. Me rehusó a morir sin dar pelea. No es que no esté de acuerdo, pero ¿tenemos alguna oportunidad?, preguntó una chica humana con claro miedo en su voz. No lo sabremos si no lo intentamos, respondió Bell levantando su daga. Tenía miedo, mucho miedo, pero no podía rendirse allí, no podía morir. La mujer que amaba lo estaba esperando y no podía defraudarla. ¿Cómo se llaman?, preguntó Bell con una sonrisa nerviosa a los demás. Tomoe, y no tengo ninguna habilidad o magia, pero soy muy buena luchando con la espada, se presentó la amazona sacando su espada. Y mi compañero se llama Jin, y si te preguntas, él solo es un soporte, así que no podrá ayudarnos. Lo siento, se disculpó un hobbit ahora conocido como Jin. Tranquilo, puedes cuidar nuestras cosas mientras tanto, tranquilizó Bell dejando su equipaje junto al hobbit. Mi nombre es Hake y ella es mi hermana Subzu, y por si te lo preguntas, ambos somos magos, se presentó el elfo junto con la asustada elfa. Es muy raro que nos estemos presentando mientras un enorme monstruo se está comiendo las piedras mágicas y la carne de alguien, pero ya que, mi nombre es Lavi y soy bueno en el combate cuerpo a cuerpo, se presentó el hombre lobo con una sonrisa nerviosa. Mi nombre es Marta y soy una curandera, se presentó la chica humana, la cual parecía que era la que más miedo tenía de todos. Max, dijo un humano el cual tenía una espada en la mano, entendiendo todos que era un espadachín. Ve bien, mi nombre es Bella, quizás nos acabamos de conocer, pero espero que hagamos un gran equipo para salir vivos de esta, dijo Bella nervioso viendo como el minotauro terminará su banquete para después voltear a verlos con una sonrisa. Pienso lo mismo, Bella, dijo la amazona Tomoe tomando con fuerza su espada. Tomoe-san, Lavi-san, lo mejor será que nosotros vayamos a pelear, el resto quédese atrás, dijo Bell, donde todos asintieron. Él era el más fuerte de todos, así que tenían que confiar. Otra vez ese sonido de risa salió de la boca del minotauro. Y de un momento al otro despegó del suelo, empezando a correr hacia el grupo de aventureros para matarlos. Vamos. Y dando un grito, Bell empezó a correr hacia el minotauro, siendo seguido por Lavi y Tomoe, mientras atrás el humano Max se quedó protegiendo a la curandera del grupo junto con el hobbit, mientras los dos elfos decían unas palabras en susurros, estaban preparando una magia. Al ya tenerlos cerca, el minotauro bajó con fuerza su hacha para matar a los 3 al mismo tiempo, aunque estos saltaron a un lado unos segundos antes esquivando el ataque. Cuando la hacha tocó el suelo, una ráfaga de viento se extendió por todo el piso, disipando un poco la niebla, haciendo más visible el lugar. Esto será complicado, pensó Bell corriendo hacia el minotauro para cortarlo con su daga.
El monstruo al ver que Belle se acercaba a él levantó su hacha nuevamente para matarlo. Pero una patada en su cabeza, la cual no le hizo mucho daño, lo distrajo por unos segundos. Mierda. Su cuerpo es duro, se quejó Lavi después de haber lanzado esa patada hacia la cabeza del minotauro. GRRRRRR. Gruñó con enojo intentando atacar a Lavi, pero esa distracción la aprovecharon Belle y Tomoe atacando con sus respectivas armas. ¿Eh? Fue el sonido que salió de ambos desconcertados al ver cómo sus armas ocasionaron solo una pequeña herida en el cuerpo del monstruo, el cual furioso movió con una gran velocidad su brazo, golpeando con gran fuerza a los dos, mandándolos a volar mientras escupían sangre. Y sin esperar lanzó una poderosa patada hacia Lavi, el cual hizo todo lo posible para cubrirse con sus brazos, pero la potencia del golpe también lo mandó a volar, dejando sus brazos levemente morados por el impacto. Es fuerte, susurró Belle levantándose poco a poco del suelo escupiendo un poco de sangre. ¿En serio crees que podamos ganar? Preguntó Tomoe, la cual estaba un poco más lastimada que Belle al no tener tanta resistencia. Pues las probabilidades no están a nuestro favor, respondió Belle con una sonrisa nerviosa. Aunque en ese instante un aura blanca cubrió el cuerpo de Belle, Tomoe y la vi curando poco a poco sus heridas. Los tres dirigieron su mirada al grupo que estaba atrás, viendo cómo la humana Marta bajaba lentamente su báculo, señal de que acababa de utilizar una magia curativa. No es mucho, pero haré lo que pueda, dijo la chica con miedo. Bien. Ya me siento mejor, dijo Belle sonriéndole a la chica para ponerse de pie junto con los otros tres. Aunque al igual que al principio una aura rodeó sus cuerpos, solo que esta vez era de un color dorado confundiéndolos. Pero su confusión pasó a sorpresa al sentir cómo sus fuerzas y resistencia aumentaban y a la vez se sentían mucho más ligeros. Mi magia permite aumentar las estadísticas de los demás por unos cuantos minutos. Gritó la elfa Sufu, la cual se notaba un poco cansada después de utilizar su magia en 3 personas. Señorita Tome, el Obidjin sacó una poción de mente de uno de los equipajes y se la entregó a la elfa. Gracias, agradeció con una débil sonrisa bebiéndose la poción. Fue el poderoso rugido que lanzó el minotauro, lanzándose al ataque nuevamente hacia los 3 aventureros. Estos solo se pusieron en guardia, nuevamente listos para enfrentarlo con sus estadísticas aumentadas. Trágate esto. Gritó el hombre lobo dando un salto para darle una patada a Minotauro, el cual estaba preparado para recibirlo con su puño. Aunque el monstruo abrió los ojos desconcertado al ver cómo el Beastman desapareció de su vista gracias a la nueva velocidad que obtuvo por la magia. Pero su sorpresa se vio cortada al recibir una poderosa patada en la cabeza, la cual esta vez sí lo dejó aturdido por la nueva fuerza del hombre lobo. Esta vez lo logré, rió la vi dando un salto para alejarse. Tomo esto. Gritaron Belle y Tomoe utilizando todas sus fuerzas para cortar la dura carne del minotauro. Rugió de dolor el minotauro al sentir cómo su pecho había sido cortado por los aventureros, dejando una herida en él donde empezó a salir mucha sangre. Bien. Si seguimos así podemos ganar, celebró Belle intentando alejarse, pero para su sorpresa el monstruo lo tomó con fuerza del pie impidiendo que huyera. Mierda. Y levantándolo por los aires el minotauro estampó con fuerza al albino en el suelo, haciendo que este escupiera una buena cantidad de sangre. Belle. Gritó Tomoe queriendo ir a ayudarlo, aunque se detuvo al ver cómo el cuerpo del albino se dirigía hacia ella a una gran velocidad, ocasionando que ambos chocaran con fuerza. Maldito. Gritó la vi lanzándose a golpear el minotauro nuevamente en la cabeza. Pero el monstruo ya anticipaba ese ataque, atrapando la pierna del Beastman en el aire y apretando con fuerza para romperla. Gritó de dolor al recibir esa dolorosa fractura. Aunque su grito se vio cortado al ser impactado al igual que Belle en el suelo para después mandarlo a volar. Es muy fuerte, susurró el humano Max nervioso levantando su espada con miedo para proteger a la curandera del grupo y a Lobit. Gritó con fuerza enojado por la herida que le ocasionaron en su pecho, intentando lanzarse hacia el grupo que no estaba peleando para matarlos. Aunque no dio ni un paso cuando recibió una fuerte patada en sus costillas, el cual le ocasionó dolor. Sorprendido dirigió su mirada al causante de ese golpe, viendo al Beastman, el cual para su desconcierto el pie que había roto ya estaba curado. No me subestimes, toro de mierda. Gritó la vi con enojo. Con furia el minotauro intentó tomar con su mano al Beastman otra vez, aunque un profundo corte en su espalda detuvo su acción. No te olvides de mí. Gritó Tomoe con su espada llena de sangre perteneciente al minotauro.
Lleno de rabia, el minotauro se dio la vuelta para matar a la amazona, pero una daga a una gran velocidad se dirigió hacia él, clavándose en su ojo derecho, empezando a brotar mucha sangre de esa herida. ¡Gra! Grito de dolor por la pérdida de uno de sus ojos. En tu cara. Gritó Belle después de haber lanzado su daga con todas las heridas de su cuerpo ya curadas. Gracias, Marta-san. De nada, susurró la chica un poco debilitada por haber estado ocupando su magia de curación, aunque el Obidjin le pasó una poción de mente para que recuperara su energía. Apártense. Para sorpresa de todos, el elfo Hake dio ese grito, el cual había estado recitando su cántico en todo ese tiempo, señal de que su magia ya estaba lista por la gran cantidad de magia que lo rodeaba, al igual que un aura dorada, señal que también tenía el aumento de estadísticas de su hermana. Hay que alejarnos. Gritó Bella, Tomoe y Labi, los cuales rápidamente entendieron el mensaje, alejándose lo más rápido posible del minotauro, el cual estaba ocupado intentando sacar la molesta daga de su ojo. Muérete, maldita vaca con esteroides. Gritó el elfo levantando su báculo. Conviértete en ceniza con mi magia. Purgatorio. El grito resonó en todo el piso 12, mientras todos miraban con gran sorpresa como un enorme círculo mágico apareció frente al elfo, el cual, dando un grito de guerra, liberó su magia. Un torrente de llamas salió disparado hacia el minotauro, el cual ya se había sacado la daga de su ojo, viendo con sorpresa cómo el gran mar de llamas se acercaba a él con una gran velocidad. ¡Gra! Un enorme rugido salió del minotauro para que al instante el torrente de llamas impactara en él, creando una enorme explosión, el cual hizo temblar todo el piso 12 por lo poderosa que había sido, mandando a volar a los más cercanos, los cuales eran Bella, Tomoe y Labi, los cuales para su fortuna lograron alejarse a tiempo antes de ser quemados por la magia. El torrente de llamas se elevó hasta el aire hasta chocar con el techo del piso, demostrando lo poderoso que había sido la magia. El aumento de estadísticas es aterrador, susurró el elfo cayendo de rodillas después de haber utilizado una gran cantidad de magia. Miri-san. Exclamó Suzu preocupada, acercándose a su hermano. Tranquila, estoy bien, tranquilizó con una pequeña sonrisa. Mientras el resto retrocedió hasta estar con el resto del grupo, mientras el aura dorada desaparecía de sus cuerpos, viendo cómo las llamas se mantenían en el lugar donde impactó. ¿Ganamos? Preguntó Tomoe con esperanza. Dime que ganamos, por favor, pidió Labi juntando sus manos. Mientras Belle solo observaba fijamente el lugar de la explosión, buscando alguna señal de vida del monstruo, pero para su alivio parecía que la magia había hecho su trabajo al no ver ninguna señal del minotauro, solo las llamas quemando todo a su paso. Esa fue una magia muy poderosa, dijo Bella Hake, el cual se estaba tomando una poción de mente. Gracias, es la única magia que tengo, es poderosa, pero gracias a la magia de mi hermana se volvió mucho más poderosa, dijo Hake viendo con una sonrisa a su hermana. Parece que todo terminó, susurró Max suspirando de alivio. El mar de llamas aún seguía encendido sin intenciones de apagarse, empezando a subir la temperatura en el lugar, la cual los empezaba a sofocar. Lo mejor sería salir rápido de aquí, aconsejó Belle viendo como la entrada al piso 11 seguía sellada. Hay que mover las rocas. Derrote a un minotauro, no puedo creerlo, dijo Labi emocionado. Derrotamos querrás decir, corrigió Tomoe. Eso ocasionó que el grupo soltara una pequeña risa, felices de haber salido vivos de esta. Aunque su momento de felicidad fue cortado al escuchar un sonido proveniente del mar de llamas. Todos dirigieron su mirada a ese lugar confundidos para que segundos después la hacha perteneciente al minotauro saliera volando a una gran velocidad hacia ellos. La sangre salpicó el rostro de todos, viendo desconcertados lo que acababa de suceder. Max-san, tartamudeó Marta aterrada viendo cómo el chico que estaba a la par de ella tenía el hacha del monstruo clavada en su cabeza para después caer inerte al suelo. El hacha estaba al rojo vivo por haberse mantenido mucho tiempo en el fuego, empezando a quemar la cabeza del humano, donde todos apartaron la mirada no queriendo ver esa escena. Desde las llamas esa maldita risa se volvió a escuchar acompañada de pasos, los cuales empezaba a asustar a todos. El maldito idiota no se muere. Gritó Labi viendo cómo el minotauro salía entre las llamas. Gran parte del pelaje del monstruo había desaparecido, dando paso a la carne viva del minotauro, la cual la gran mayoría estaba quemada junto con parte de su rostro donde la piel también había desaparecido. Pero a pesar de tener todas esas grandes heridas, una enorme sonrisa se seguía manteniendo en su rostro, causándole un escalofrío a todos. Definitivamente hoy no es mi día, dijo Tomoe con una sonrisa nerviosa volviendo a sacar su espada. Suzu-san, ¿aún puedes utilizar la magia de aumento de estadísticas?
Preguntó Bella la aterrada elfa. Ese sí, aún puedo, tartamudeó la chica. Ve bien, porque la vamos a necesitar, dijo con una sonrisa nerviosa optando una postura de combate otra vez. El segundo round con el Minotauro estaba a punto de iniciar. Mientras en la superficie, precisamente en el gremio de aventureros. Rose estaba en el mostrador viendo la entrada del gremio con una mirada preocupada. Ya habían pasado 5 horas desde que Belle se había ido al calabozo. En teoría Belle solo derrotaría al Infant Dragón y volvería a la superficie, pero ya había pasado mucho tiempo, algo lo cual la empezaba a preocupar. Por favor Belle, regresa, susurró para sí misma angustiada. Pero los minutos pasaban y no habían señales del albino. Pero para su confusión otro humano entró al gremio con una mirada aterrada. ¡Ayuda! Necesito ayuda. Gritó el humano al estar en medio del lugar captando la atención de todos. Extrañados unos cuantos asesores y aventureros se acercaron al humano, entre ellos estaba Rose sintiendo una rara presión en el pecho. ¿Qué sucede? Preguntó la elfa Eina curiosa. Un minotauro. Gritó con fuerza para que todos los escucharan. Un minotauro de más de 3 metros apareció en el piso 12 con 2 enormes hachas. Está haciendo una masacre. Todos los presentes abrieron los ojos sorprendidos al escuchar esa noticia, pero no tanto como Rose, la cual la presión en el pecho se hizo mucho más grande al escuchar esas palabras. Belle se dirigía al piso 12, pensó Rose empezando a tener miedo. El muy maldito es inteligente, selló la entrada del piso dejando atrapados a muchos aventureros con él. Gritó aterrado. Y ya sin poder aguantar Rose se acercó al humano para poder aclarar sus dudas. ¿Un chico albino estaba en ese piso? Preguntó Rose preocupada al humano. ¿Albino? Oh. Tú eres la asesora del chico que derrotó al Infant Dragón, él también quedó atrapado en ese piso con ese enorme minotauro. Al escuchar esas palabras la sangre de Rose se heló mientras su rostro se tornaba pálido y su pulso se aceleraba. Bella, tartamudeó empezando a entrar en pánico. Bella, su respiración se empezaba a cortar mientras la preocupación no hacía más que aumentar dentro de ella. Rose. Su amiga Misa llegó hacia ella tomándola de los hombros. Tranquilízate. Pero Belle está en ese piso, con ese monstruo, tartamudeó mientras unas lágrimas empezaban a asomarse en sus ojos. Belle aún no es lo suficientemente fuerte para enfrentar a un minotauro. Te tenemos que mandar ayuda, dijo Eina viendo el rostro alterado de su amiga. ¿Alguien puede ir donde la familia ganesa a darle la noticia? Yo voy. Gritó un hombre gato saliendo del gremio. Rose, tienes que calmarte. Dijo Misa viendo cómo su amiga empezaba a respirar con dificultad. La preocupación, la tristeza, la culpa, la desesperación, la agonía y el dolor de la pérdida de sus anteriores aventureros empezaban a aparecer en su corazón con esa noticia. Todo el dolor que había estado reteniendo en ella empezaba a salir por la desesperación de poder perder a la persona que más amaba. Rose. Rose. Misa llamaba a su amiga, pero esta estaba con la mirada perdida mientras su piel seguía pálida y fría por la desesperación que sentía. TSK, siempre quise hacer esto aunque sea una vez, pero no quería que fuera en una situación así, pensó Misa viendo con gran preocupación a su amiga. Perdón Rose. Y soltando un gran suspiro Misa vio directamente a Rose y después, Rose reacciona. Gritó Misa lanzando una bofetada al rostro de la Beastman. Todos miraron con la boca abierta como Misa había golpeado por primera vez en toda su vida a Rose, la cual tenía la mirada sorprendida, sintiendo el ardor invadir su mejilla, la cual se empezaba a tornar de un color rojo. Reacciona de una maldita vez. Belle no está muerto. Métete eso en la cabeza. Gritó Misa viendo a su sorprendida amiga. Él te lo prometió, ¿no? Él te dijo que regresaría contigo y yo sé que es verdad, confía en él. Misa, susurró Rose viendo a su amiga, la cual también tenía un rostro preocupado. Entiendo tu preocupación, pero Belle no es alguien normal. Él siempre encuentra la manera de regresar victorioso y volver a tu lado. Así que límpiate esas lágrimas y busquemos alguna manera para poder ayudarlo. El resto de asesores y aventureros solo miraban sorprendidos lo que estaba sucediendo. Normalmente Rose era la que siempre le pegaba y regañaba a Misa, pero esta vez los papeles se habían invertido, algo nunca antes visto. Tienes razón, susurró Rose limpiándose las lágrimas e ignorando el ardor en su mejilla. No voy a lograr nada con llorar. Así se habla, dijo la peligrosa con una sonrisa. Misa. Gracias, susurró también sonriendo, haciendo que la sonrisa de su amiga se hiciera más grande. Después de eso Rose empezó a ver a todos lados del gremio hasta encontrar a alguien quien podría ayudarle en esto.
Así que rápidamente camino hacia esa persona la cual no había dicho nada desde que llegó ese humano al gremio. Vete Loga, dijo Rose al estar frente al lobo de la familia Loki el cual se encontraba en ese momento en el gremio. Dijo desinteresado viendo a la Beastman. Por favor, susurró inclinándose levemente. Sé que no me debes nada y no tienes ninguna razón para hacerlo, pero por favor, ve a ayudar a los aventureros del piso 12. ¿Ah? ¿Y por qué debería ir a ayudar a un montón de debiluchos? Preguntó desinteresado. Por favor, te lo pido, susurró Rose empezando a sentir pánico otra vez ya que con cada segundo que pasaba se extendía más el infierno para Belle. No voy a perder mi tiempo en ir a ayudar a unas personas las cuales probablemente ya estén muertas, se negó empezando a alejarse. Al escuchar esas palabras Rose tuvo que retener sus lágrimas repitiéndose una y otra vez en la mente que Belle aún seguía vivo. Pero a la que no le hizo gracia esas palabras fue a Misa la cual se interpuso en el camino del lobo. ¿Y tú qué quieres? Preguntó Bete con aburrimiento. Escúchame bien lobo de mierda, dijo Misa viendo con enojo a Bete. ¿Qué? Dijo arrugando su frente por cómo fue llamado. Tú vas a ir al piso 12 a salvar a los aventureros que se encuentran allí sí o sí, ordenó Misa viendo fijamente al lobo. ¿O qué? Preguntó Bete con una mirada desafiante. O todo el mundo se enterará de lo que sucedió ese 9 de febrero en ese bar, respondió Misa con una sonrisa. Al escuchar esas palabras Bete abrió sus ojos llenos de sorpresa. ¿Tú cómo sabes eso? Preguntó el lobo desconcertado. Digamos que ese bar no estaba vacío como tú pensabas, dijo sin borrar su sonrisa. Poco a poco Bete fue apretando sus puños, viendo enojado a la sonriente Misa. Está bien. Pero iré porque yo quiero, pero si están muertos no es mi culpa, acepto a regañadientes. Pero más te vale mantener tu boca cerrada. Siempre y cuando cumplas tu parte del trato, dijo Misa sin apartar la mirada del lobo. TSK. Y en un parpadeo Bete desapareció del gremio, señal de que ya había empezado su viaje hacia la mazmorra. Ahora tranquila Rose, verás que Belle regresará vivo, animó Misa levantando su pulgar. Mientras Rose solo sonrió levemente agradeciendo a Misa aunque tenía curiosidad por saber qué era lo que sabía ella del hombre lobo de la familia Loki. Pero eso no importaba ahora. Por favor Belle, resiste, susurró preocupada observando la entrada del gremio donde el resto de asesores empezaban a hacer papeles sobre lo que estaba sucediendo en el calabozo y sobre las muchas muertes que han de haber en ese lugar por culpa del Minotauro. En ese momento no tenía otra opción más que sentarse y rezar a todos los dioses existentes que Belle regresará a salvo junto con ella. Regresa, susurró apretando con fuerza el collar con la foto de Belle que tenía en su pecho. Fin del capítulo. Bueno, aquí termina el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, voten y comenten qué les pareció, ya que eso me motiva a seguir escribiendo. Sin más que decir, me despido, adiós, cuídense y no tomen drogas. Wattpad con Ganaste mi corazón, capítulo 28. Espada carmesí, página 9 de Hasdero 9, 27, 34 minutos. La desesperación y el miedo se respiraba en todo el piso 12 donde los 7 aventureros restantes observaban al imponente Minotauro el cual tenía gran parte de su cuerpo quemado, pero aún así mantenía esa sonrisa grotesca. A pesar de haber lanzado un poderoso ataque mágico, este logró sobrevivir, demostrando lo poderoso y resistente que era. Pero eso no fue motivo para Belle en rendirse. Una vez más, susurró Belle sacando la última arma que tenía, la cual era la espada corta. ¿Aún pueden seguir? Preguntó a los demás que se encontraban en ese piso. Pero antes de que alguno pudiera responder, el Minotauro despegó del suelo empezando a correr hacia ellos para matarlos. Parece que su sonrisa esta vez no era de burla, sino una sonrisa llena de rabia por el daño que le hicieron, donde su único objetivo era matarlos de forma dolorosa. Mierda. Apártense. Gritó Belle tomando a la curandera Marta y a Lobid Ginny esquivar esa embestida. El resto copió la acción del albino, dando un salto a tiempo antes de ser impactados por el Minotauro. Parece que esta vez está furioso. Gritó el Beastman, la vi viendo como los ojos del monstruo transmitían ira. Mientras Belle puso a Marta y Ginny nuevamente en el suelo y optar una postura de combate, aunque abrió los ojos con sorpresa al ver cómo estaba el monstruo frente a él con su puño levantado. Mierda. Gritó cubriéndose con sus brazos en forma de X, pero para su sorpresa ambos brazos se rompieron al recibir el potente golpe del Minotauro, el cual sonrió con satisfacción al ver cómo los brazos se doblaban de una forma antinatural para después mandarlo a volar por los aires. Te olvidas de nosotros, toro. Gritó la vi saltando hacia él para propinarle otra patada en la cabeza.
Mientras Tomoe con su espada intentó apuñalar el corazón de la bestia, pero fallando en el intento al recibir una patada en el estómago. Mientras ambos trataban de contener al monstruo, Belle se encontraba a unos cuantos metros tirado en el suelo, quejándose del dolor al tener sus dos brazos fracturados. Belle-san. La curandera Marta corrió a auxiliar a Belle junto con Jin, empezando a aplicar magia curativa en ambos brazos, sanándolos poco a poco. Gracias Marta-san, agradeció el albino con una sonrisa, haciendo que la chica se sonrojara levemente. No me agradezca, es lo único que puedo hacer para ayudar, dijo un poco avergonzada. Después de unos segundos los brazos ya estaban completamente curados, recibiendo una poción de parte de Jin para la fatiga. Así que con sus energías recuperadas, se puso de pie nuevamente viendo cómo Tomoe y la Vi seguían atacando al monstruo. Bien. Regresaré al combate, ustedes manténgase lejos de esto, dijo Belle empezando a correr hacia el Minotauro otra vez, mientras Marta y Jin se quedaron atrás atentos por si alguien necesitaba ser curado. Mientras Belle corría hacia el Minotauro, sintió en ese instante como una aura dorado lo empezaba a rodear a él y a los otros dos, haciendo que sonriera ya que tenía nuevamente el aumento de estadísticas de Suzu. Tomo esto. Gritó la Vi lanzando una patada a uno de los costados del Minotauro, el cual en el último momento lo esquivó. Aunque en ese mismo momento se agachó rápidamente para esquivar un tajo de Tomoe, la cual chasqueó la lengua enojada por haber fallado. El Minotauro, al estar distraído bloqueando los constantes ataques de Tomoe y la Vi, no se dio cuenta de la aproximación del albino, el cual aprovechó para lanzar una profunda apuñalada a la espalda del monstruo, deseando que haya atravesado la piedra mágica. Pero para su mala suerte no logró cumplir su objetivo, ganándose una mirada llena de ira y confusión del monstruo al ver los dos brazos que acababa de romper curados. ¡Gra! Gritó con fuerza, haciendo que los tres pusieran un rostro de dolor, sintiendo como sus tímpanos iban a explotar. Rápidamente el Minotauro lanzó una potente patada al estómago de Belle y tomando su rostro para estamparlo con fuerza en el suelo. La ira dentro del monstruo no hacía más que crecer al ver que por más daño que le hacía a esos debiluchos aventureros que ya tenían que estar muertos, siempre regresaban con sus heridas curadas. Y ya sabía quién era el culpable de todo eso. Lentamente levantó la mirada viendo directamente a Marta, la cual estaba a lo lejos junto con Jin, la cual se aterró al ver que el monstruo la estaba viendo fijamente. Nos está viendo, tartamudeó la chica empezando a sentir miedo. Míranos a nosotros, idiota. Gritaron la Vi y Tomoe intentando atacar al Minotauro. Pero antes de que lo golpearan, el cuerpo del albino fue lanzado impactando con ellos y estampándose con fuerza en el suelo. Lentamente el monstruo caminó hacia el cuerpo ya muerto de Max para sacar el hacha que estaba incrustada en su cabeza. Y de un momento al otro empezó a correr hacia Marta y Jin, los cuales sintieron como todo el miedo invadía su cuerpo. ¡No! Gritó Belle poniéndose de pie con dificultad para empezar a seguir al monstruo. ¡No! ¡Aléjate! Gritó Marta empezando a correr por su vida al igual que Jin. Aunque desgraciadamente este último se tropezó en medio camino, viendo aterrado como el Minotauro ya estaba frente a él. Y sin darle tiempo a gritar bajó con fuerza su hacha, partiendo en dos al pequeño hobbit. Jin. Gritó Tomoe viendo como su compañero de aventureras acababa de ser asesinado. ¡Maldito! Gritó Belle levantando su espada corta intentando apuñalar nuevamente al monstruo. El Minotauro solo lo volteó a ver, aún sonriendo de manera grotesca, viendo cómo la espada se acercaba lentamente a él. Pero antes de que el arma lo tocara, movió con una gran rapidez su hacha, haciendo que la sangre salpicara todo ese lugar. Belle solo vio desconcertado como su brazo derecho caía cercenado al suelo junto con su espada corta mientras montones de sangre salían de él. Belle. Gritaron todos aterrados al ver cómo el más fuerte de todos ellos había perdido su brazo. ¡Ah! Gritó al sentir como todo el dolor se empezaba a esparcir por todo su cuerpo. Pero sus gritos se vieron cortados al recibir una fuerte patada en su estómago, mandándolo a volar. Ahora ya con la molestia lejos, el Minotauro retomó su camino a paso lento hacia la curandera Marta, la cual había dejado de correr al ver cómo el chico el cual la intentaba proteger había sido gravemente lastimado. Ese era momento para ella ir a curarlo con su magia, pero sus pies no se movían al tener frente al enorme monstruo, el cual la miraba con una gran sonrisa. «Ayuda», susurró la chica con lágrimas bajando de sus ojos. «Marta-san». Gritó Belle queriendo ir a ayudarla, pero el dolor en su cuerpo no se lo permitía.
Lentamente el minotauro llevó su mano hacia la cabeza de la chica, la cual solo tenía un rostro aterrado, sintiendo como la enorme mano del monstruo cubría toda su cabeza. Y ejerciendo fuerza, el monstruo aplastó la cabeza de la curandera solo con su mano, la cual había quedado bañada en sangre de la chica. A este punto el pánico empezaba a aparecer nuevamente en los aventureros restantes, viendo cómo caían poco a poco cada uno de ellos. «Maldito bastardo», susurró Tomoe apretando sus dientes con fuerza. «¿Acaso aquí moriremos?», se preguntó Labi para sí mismo, empezando a perder la esperanza. Mientras Belle solo tenía una mirada perdida, viendo cómo acababan de matar a más personas frente a sus ojos sin poder hacer absolutamente nada. «Soy patético», pensó, sintiendo como la sangre seguía saliendo de su brazo cercenado, mientras su cuerpo se debilitaba por la pérdida de sangre. A la par de él estaba el cuerpo muerto del humano Max, haciéndose la pregunta si de verdad era alguien fuerte. Todo este tiempo pensó que era fuerte para poder proteger a Rose de cualquier mal, y más cuando se enteró que tenía esa habilidad. A ese punto se sentía muy confiado, pensando que podría derrotar a cualquiera que se pusiera en su camino, pero en estos momentos estaba recibiendo una bofetada de realidad. Lentamente llevó su mirada al enorme minotauro, el cual, al ver que todos ellos habían perdido su espíritu de lucha, se dirigió al equipaje que cargaba el Obit-Jin, viendo que habían muchas piedras mágicas en él, empezando a devorarlas. Todos vieron sorprendidos cómo sus heridas poco a poco se empezaban a curar mientras más piedras mágicas comía, incluso el ojo que había perdido empezaba a aparecer nuevamente. «Las piedras mágicas son como una poción para él», susurró Jake viendo aterrado todo. Y el terror de todos aumentó mucho más, al ver cómo los músculos del minotauro se hacían más grandes junto con sus cuernos y su pelaje se hacía cada vez más oscuro. «Y parece que también son como esteroides», dijo Labi viendo cómo el minotauro aumentaba 1 metro más, ahora midiendo 4 metros de altura. Mientras Bella aún se mantenía con la mirada perdida, viendo cómo el minotauro se hacía más y más fuerte. Había intentado todo para derrotarlo junto con los demás, pero nada de lo que hicieron sirvió, y todo el daño que le habían hecho ya no estaba. Y para empeorar el asunto, la curandera que curaba sus heridas para que siguieran peleando ya estaba muerta, reduciendo mucho más sus posibilidades de ganar. «Si es que tuvieron alguna oportunidad siquiera, moriré aquí», susurró bajando la mirada derrotado. Lentamente llevó su mirada a un lado, viendo cómo estaba la espada del aventurero Max tirada en el suelo, tomándola con su débil mano. «Quizás debería de ponerme de pie y morir peleando», susurró con la mirada vacía. «Ahora que miro de cerca esa espada ya sé que es». La que dijo esas palabras fue Tomoe, captando la atención del albino. «Es una espada similar a las espadas mágicas». «¿Similar?», susurró confundido. «Sí, es una espada casi normal, pero cuenta con la habilidad de absorber una magia y devolverla duplicada, aunque la espada se termina rompiendo haciéndolas similares a las espadas mágicas», explicó mientras estaba de rodillas en el suelo. «Me sorprende que alguien como él tuviera una espada así, y me pregunto por qué no la utilizó en la batalla, pero quizás el miedo no le permitió pensar», dijo mientras miraba al ya muerto Max. Mientras Belle dirigió su mirada a la espada plateada, un poco sorprendido al saber que era una arma así de poderosa. Aunque segundos después abrió sus ojos llenos de sorpresa mientras su mente empezaba a trabajar a una gran velocidad. «Jake», gritó Belle captando la atención del elfo. «¿Sí?», susurró el elfo, el cual ya había perdido las esperanzas de vivir. «¿Aún puedes utilizar tu magia?», preguntó apretando con fuerza la espada. «Sí, pero solo una vez más antes de desmayarme», dijo confundido. «¿Y tú, Sub-Zousan?», preguntó viendo a la elfa. «Ese solo puedo utilizarlo una vez más», dijo la elfa también confundida. «¿Y ustedes?», preguntó a Labi y Tomoe. «Si preguntas si aún puedo pelear, pues aún me queda un poco de energía», dijo Tomoe, donde Labi también asintió en confirmación. «Bien», susurró Belle poniéndose lentamente de pie. El bello rostro de su novia pasó por su mente, recordando cómo ésta lo estaba esperando en la superficie. «Aún no puedo rendirme», dijo arrancando un pedazo de su camisa y amarrarlo en su brazo cercenado con su único brazo y sus dientes para detener el sangrado. «Belle», dijo Tomoe confundida. «Vamos a intentarlo una vez más», dijo Belle sorprendiendo a todos. ¡No! «Vamos a matar a ese monstruo». ¿En serio?, dijo Lavino muy convencido. «Completamente». «Jake, prepara tu magia de fuego una vez más», dijo al sorprendido elfo. Está bien», dijo extrañado, pero aún así se puso a recitar su cántico. «Sub-Zousan, utiliza el aumento de estadísticas una vez más en nosotros 4», pidió viendo a la elfa.
He entendido, aceptó empezando a recitar también su cántico. Por suerte el cántico de ella no era tan largo, completándolo en menos de 10 segundos. Las fuerzas y energías aumentaron un poco más en los demás, haciendo que Labi y Tomoe poco a poco se pusieran de pie, pero Suzu cayó desmayada al haber utilizado toda su magia restante. Creo que me hago una idea de lo que tienes planeado, si fallas moriremos todos, pero eso me gusta, dijo Tomoe viendo con una sonrisa feroz a Bell. Bueno, esto es mejor que morir sin hacer nada, dijo Labi estirando sus músculos. Ganaremos. Estoy seguro. Gritó apretando con fuerza su espada. El enorme minotauro levantó confundido la mirada al ver cómo todos tenían otra vez ese espíritu de lucha. Poco a poco el monstruo volvía a sonreír, levantando su hacha para pelear nuevamente con todos otra vez. Todos podían notar cómo la fuerza del minotauro había aumentado mucho más por el cambio de apariencia. Pero eso no desanimó a Bell, el cual sin decir ni una palabra empezó a correr hacia el minotauro. Hay que ganar tiempo hasta que la magia esté lista. Gritó Bell viendo con enojo al monstruo. Mientras Labi y Tomoe solo se miraron por un segundo para después correr hacia el minotauro también. ¡Gra! Gritó con fuerza al tener al albino cerca, levantando su hacha y bajarla con un gran poder. Bell en el último segundo logró esquivar el ataque, el cual al impactar en el suelo creó un gran cráter junto con una poderosa ráfaga de viento. Eso no es nada. Gritó Bell aguantando la presión del viento y lanzando un tajo hacia el minotauro. Este con una sonrisa de burla solo se hizo a un lado esquivando el ataque. Aunque abrió los ojos sorprendido al recibir una apuñalada en su costado derecho. Vas a caer, pedazo de mierda. Gritó Tomoe hundiendo cada vez más su espada en el monstruo. Toma esto. Dando un gran salto hasta estar frente a frente con el minotauro, Labi lanzó un gran puñetazo hacia su rostro. El toro gruñó de rabia al sentir como su nariz por poco se rompía al recibir ese impacto. Lleno de ira intentó tomar la cabeza de Labi, pero un corte profundo en su espalda detuvo su acción, sin contar que Tomoe seguía moviendo su espada dentro de su cuerpo. Muérete, maldito. Gritó Bella intentando lanzar otro corte, pero otra patada en su estómago detuvo su acción. ¡Gra! Gritó lo más fuerte que podía, aturdiendo a Tomoe y Labi, los cuales dejaron de atacarlo momentáneamente. Con fuerza el minotauro lanzó un puñetazo hacia el rostro de Labi, incrustándolo en el suelo y tomando a Tomoe de su brazo para estamparla con fuerza también en el suelo. Pero para su sorpresa recibió un corte en uno de los tendones del pie, ocasionando que cayera de rodillas viendo como el albino estaba detrás de él con sangre en la boca. Y aprovechando que estaba de rodillas, Labi empezó a lanzar una patada tras otra a la cabeza del toro, el cual empezaba a aturdirse. Aún no caigo. Utilizando todas sus fuerzas, Tomoe logró ponerse de pie otra vez y tomar entre sus manos la espada, la cual aún seguía dentro del cuerpo del minotauro. Y bajándola con fuerza, Tomoe logró causarle una herida muy profunda en el estómago del monstruo, el cual rugió de dolor. Mierda, susurró la amazona al ver cómo su espada le había partido al cortar la carne dura del toro. Pero no tuvo tiempo en pensar en otra forma de ataque cuando recibió un fuerte puñetazo tras otro en el rostro de parte del minotauro. Detente, maldito. Gritó Labi tomando con fuerza el brazo del monstruo, deteniendo sus ataques hacia la amazona. Pero el minotauro sin esfuerzo alguno lo tomó del rostro, apartándolo de su brazo e intentar aplastar su cabeza justo como hizo con Marta. Pero una fuerte patada en su entrepierna detuvo su acción, viendo confundido a Tomoe, la cual tenía mucha sangre en su rostro, pero de pie después de haberle lanzado esa patada. ¿Es en serio? Gritó Labi al ver lo que había hecho la amazona mientras se intentaba liberar del agarre. ¿Acaso no leíste que los minotauros no tienen testículos? Tenía que intentarlo. Se defendió Tomoe. Cualquier cosa sirve. Gritó Bella, el cual apuñaló con fuerza el brazo del minotauro, ocasionando que este soltara el rostro de Labi. El punto es hacer tiempo hasta que esté lista la magia. El toro, ya harto de todo ese juego, levantó su hacha para después bajarla con gran fuerza, creando una gran ráfaga de viento, mandando a volar lejos a los tres aventureros. Pero estos rápidamente se pusieron de pie listos para pelear otra vez. Si se detenían solo por unos segundos, la adrenalina de sus cuerpos se iría empezando a sentir el gran dolor producto de tantos golpes que habían recibido. ¡Ah! Gritaron los tres a la vez, lanzándose al ataque nuevamente. ¡Gra! Gritó con fuerza, corriendo también hacia ellos a pesar de que uno de sus tendones había sido cortado. Al ya estar a unos centímetros de él, Bella se deslizó por el suelo mientras Tomoe y Labi dieron un gran salto.
El Minotauro solo vio confundido no sabiendo a quién atacar, pero esa duda la aprovechó Bell para cortarle el otro tendón del pie, logrando que cayera de rodillas nuevamente. Y sin esperarla Vi y Tomoe lanzaron una patada con todas sus fuerzas al rostro del toro, rompiéndole unos cuantos dientes por el impacto. Pero eso no fue suficiente para dejarlo inconsciente, así que tomó a ambos de sus pies, apretándolos con fuerza hasta romperlos y sin dejarlos gritar los estampó con fuerza en el suelo. «¡Detente!», gritó Bella intentando cortar el pecho del toro, pero este tomó a la Vi y Tomoe para ocuparlos de escudo. Bella al ver eso detuvo su ataque, no queriendo dañarlos, pero eso lo aprovechó el monstruo para lanzarle a ambos hacia él con fuerza, mandándolos varios metros lejos de él y golpearse con fuerza en el suelo. A ese punto los tres estaban en su límite por haber estado forzando su cuerpo a moverse a pesar de sus tantas heridas. Creo que ya no puedo seguir», susurró la Vi, el cual estaba al borde de caer desmayado. «Él y lo mismo digo», susurró Tomoe. «Ese es solo un poco más», dijo Bella con dolor, sintiendo como su brazo cercenado empezaba a sangrar otra vez. «Nada que ver, pero cuando empecé a escribir esta parte de la historia estaba escuchando la canción Kamado Tanjiro no Uta, y lo digo para que sepan de dónde vino mi inspiración. Ya está lista». Para alivio de Bella, Hake gritó a lo lejos viendo como nuevamente él estaba rodeado con una gran cantidad de magia. «Perfecto. Ahora lánzala hacia mí», gritó Bella poniéndose otra vez de pie. «¿Qué?», gritó el elfo desconcertado. «Solo hazlo», gritó Bella alejándose de Tomoe y la Vi para que no fueran dañados por la magia. «Ve bien», aceptó el elfo no muy seguro. Mientras el Minotauro solo miraba confundido lo que estaba sucediendo, pero sea lo que sea no lo iba a permitir, así que empezó a correr hacia Bella, pero había olvidado por completo que sus dos tendones habían sido cortados cayendo de rodillas. «Purgatorio», gritó Hake liberando toda su magia hacia Bella, el cual levantó la espada para recibirla. Al momento en que la enorme llamarada de fuego tocó la espada, esta empezó a absorberla, pero al ser tanta no podía con todo. Bella solo apretó los dientes con fuerza y dolor al sentir como su brazo y parte de su cara se empezaba a quemar por la magia que no lograba ser retenida por la espada, pero aún así no soltó la espada, poniendo todo de sí para que la absorbiera. El Minotauro, al ver lo que estaba pasando, logró ponerse de pie otra vez, ignorando el dolor, y caminar hacia Bella y matarlo ahora que tenía la guardia baja. Pero un pedazo de espada a toda velocidad llegó hacia él clavándose en su ojo, haciendo que soltara un rugido de dolor. Lleno de rabia dirigió su mirada al causante de esa herida, viendo a Tomoe, la cual apenas se mantenía consciente. «Quédate donde estás, maldito», gritó la amazona, y ganando tiempo más que de sobra a Bella. El elfo Hake, al liberar toda su magia, cayó desmayado por utilizar todo lo que tenía, pero su trabajo ya estaba hecho. Bella, a pesar que tenía muchas quemaduras en todo su cuerpo, miraba su única mano, la cual tenía la espada, la cual tenía un color rojo como la sangre mientras llamas salían de esta. «Siento que tengo el sol en mi mano», susurró sintiendo el gran calor que transmitía la espada con toda esa magia dentro de ella. «Una espada carmesí». Lentamente llevó su mirada hacia el Minotauro, el cual se acababa de sacar el pedazo de espada de su ojo y ver con ira a Bella. Aunque en ese instante un escalofrío pasó por la espalda del monstruo al ver la mirada de Bella y la espada de fuego que estaba en su mano, una espada que liberaba un gran poder mágico. «Creo que es momento de terminar con esto», dijo apuntando con su espada carmesí hacia el toro. «¡Gra!», gritó lleno de rabia, empezando a correr hacia Bella, ignorando por completo que tenía ambos tendones cortados y apretando con fuerza su hacha. Y Bella lentamente empezó a caminar para después empezar a correr con todas sus fuerzas restantes hacia el monstruo. «No puedo morir aquí», gritó Bella apretando sus dientes. «Mátalo», susurró la Vi al borde del desmayo. «Rose y Kami-sama esperan mi regreso. Tengo que ganar», gritó levantando la espada. «Mátalo, Bella», gritó Tomoe con todas sus fuerzas. «Por eso te derrotaré», gritó al ya estar a unos cuantos centímetros del monstruo. «¡Gra! ¡Ah!». Y ocupando toda su fuerza, Bella chocó su espada con el hacha del Minotauro, el cual, para sorpresa del toro, su arma se rompió al hacer contacto con el arma carmesí, o mejor dicho, el hierro se derritió. «¡Muere!». El enorme torrente de llamas se expandió por todo el piso 12 al hacer contacto con el Minotauro. Una enorme explosión sacudió todo el piso 12 y muy seguramente los pisos más cercanos, mientras las enormes llamas se elevaban hasta lo alto, empezando a aparecer un calor sofocante en todo el piso. Gracias a la explosión, Bella salió volando varios metros por los aires, hasta caer con fuerza en el suelo, aún sosteniendo la espada, la cual ya se había roto.
Por suerte las poderosas llamas no lo alcanzaron a él y a los demás, manteniéndose en el lugar del impacto. A pesar que su cuerpo estaba en la mismísima mierda, Belle lentamente levantó la mirada para ver si logró su objetivo, al igual que Tomoe y Labi, los cuales aún seguían conscientes. Lo único que miraban eran las poderosas llamas consumir los árboles sin hojas que estaban en el piso 12. M murió, susurró Labi al no ver signos de vida. Belle estaba a punto de confirmar las palabras de Labi, pero para terror de él y de los otros dos, vieron cómo algo salía lentamente de las llamas. Imposible, susurró Belle sin poder creerlo. De las llamas el poderoso minotauro iba saliendo poco a poco, aunque para su sorpresa no tenía ambas piernas y uno de sus brazos, probablemente habían sido consumidos por el fuego, al igual que parte de su rostro al notarse los huesos de su mandíbula. Pero a pesar de todas esas heridas, se iba arrastrando lentamente con su único brazo en dirección a Belle para matarlo. Maldición, susurró Belle intentando moverse, pero ninguno de sus músculos respondía, viendo aterrado como el minotauro estaba cada vez más cerca de él. Tomoe y Labi intentaban ponerse de pie, pero el dolor en sus cuerpos tampoco les permitía moverse, viendo todo desesperados. ¡Muévete!, gritó Belle empezando a entrar en pánico, viendo como el toro estaba cada vez más cerca de él con esa enorme sonrisa grotesca. Aunque para sorpresa de todos, la entrada del piso 12, la cual estaba sellada, fue abierta de un solo golpe, mandando a volar todas las rocas, entrando poco a poco una persona al piso. «Cielos, aquí sí que hace calor», fueron las palabras de un hombre lobo, viendo la destrucción que había en todo el piso 12. Todos miraban sorprendidos como alguien de la élite de los aventureros había llegado al piso, menos el minotauro, el cual lo había ignorado aún arrastrándose hacia Belle. Lentamente el hombre lobo miraba todo el piso hasta ver al minotauro, el cual aún seguía en lo suyo ignorándolo. «Así que él es el monstruo», dijo Bete caminando hacia el toro, el cual se detuvo al ver que el hombre lobo ya estaba frente a él. «Lo admito, no eres un minotauro normal, eres fuerte». El toro solo miró lleno de rabia a Bete al ver que su vida ya había llegado a su fin, sin siquiera poder matar al maldito albino que lo dejó en ese estado. «Pero aquí termina todo». Y con esas palabras Bete levantó su pie y lanzó una poderosa patada hacia la cabeza del minotauro, aplastándola y dándole fin a su vida. El resto, que aún se mantenía consciente, soltaron un suspiro de alivio al ver que el monstruo había sido eliminado. Después de unos segundos Bete se dio cuenta de la presencia del albino, volteándolo a ver. «Gracias», susurró Belle para después caer desmayado por exigirse tanto. «No me agradezcas, no sé qué pasó, pero ustedes lo derrotaron, yo solo le di el golpe de gracia», dijo acercándose a Belle. «Creo que tú eres ese chico por el cual esa chica lobo estaba llorando, creo que tendré que llevarte conmigo, o si no esa idiota de cabello rosado me amenazará otra vez». Y con esas palabras Bete se agachó para tomar a Belle, aunque al estar cerca del albino abrió los ojos levemente sorprendido. «¿Tú no eres ese chico que salvé hace unos meses de ese minotauro en el piso 5? Preguntó viendo el rostro de Belle. Todo para que segundos después sonriera como solo él lo sabe hacer. Parece que no eras tan basura como yo pensaba», dijo tomando a Belle como un costal de papas. Después caminó hacia el brazo cercenado, el cual no estaba muy lejos, y tomarlo con su otra mano. «Si no estoy mal, dentro de unos minutos unos miembros de la familia Iganesa llegarán aquí, así que me voy», dijo Bete caminando hacia la entrada del piso 12. «Oye, ¿en serio nos vas a dejar aquí?», preguntó Labi enojado. «Tranquilo, idiota, después de esa destrucción dudo mucho que algún monstruo aparezca», y con esas palabras Bete desapareció, dejando solos a Labi, Tomoe y a los dos inconscientes elfos. «Desgraciado», susurró Labi dejando caer su rostro en el suelo. «Al menos ganamos», susurró Tomoe cerrando los ojos poco a poco y caer desmayada. Lo último que vio fue como unos miembros de la familia Iganesa entraban por donde acababa de salir Bete, haciendo que cerrara sus ojos tranquila al ver que ya estaban a salvo. Mientras en el gremio de asesores, Rose caminaba de un lado a otro con una expresión llena de preocupación al no recibir ninguna noticia de Belle mientras era observada por Misa. «¿Quieres dejar de caminar de un lado a otro? Le vas a hacer un agujero al suelo», dijo Misa con cansancio. «No puedo evitarlo, no hasta ver que Belle está sano y salvo», dijo con una expresión de angustia. «Parece que tendré que darte otra bofetada para que te tranquilices», dijo Misa con emoción frotándose las manos. «Escucha, Misa, la primera vez lo dejé pasar ya que había perdido el control, pero si lo haces otra vez serás recibida por mi puño», amenazó con una vena en la frente. «TSK, está bien, acepto de mala gana». Pero en eso las puertas del gremio fueron abiertas, donde Rose rápidamente se dio la vuelta esperando que sea Belle. ¿Y si era él? Pero
Rose solo abrió los ojos hasta más no poder aterrada mientras su piel se volvía muy pálida. Frente a ella estaba el hombre lobo el cual tenía en su hombro a su novio el cual estaba desmayado. Pero eso no es lo peor. Sangre en todo su cuerpo junto con parte de su rostro con quemaduras de tercer y segundo grado y su cuerpo también haciendo que Rose empezara a temblar. Pero eso no es lo peor. Lentamente dirigió su mirada en shock a uno de los brazos de Belle cercenado el cual estaba en la otra mano de Bete. Eso fue más de lo que pudo soportar Rose cayendo desmayada al instante. Por suerte Misa logró atraparla a tiempo antes de que se golpeara en el suelo y ver con enojo a Bete. Lobo pendejo. Si Belle está en ese estado lo hubieras llevado primero al hospital. Gritó Misa enojada por haberle mostrado ese estado del albino a Rose. Es que quería mostrarles cómo había quedado, dijo con una sonrisa de burla. TSK escuchen todos, les contaré el mayor secreto de Bete Loga. Está bien. Lo llevaré al hospital, dijo Bete enojado, saliendo del gremio y corriendo en dirección al hospital de horario. Mientras Misa solo se quedó en el gremio, arrastrando a una inconsciente Rose a uno de los asientos del gremio. Cuando despierte tendré que calmarla y explicarle que Bella aún sigue vivo, pensó dejando a su amiga en el asiento. Uf, este día fue de locos. Sí, ese sería un día para recordar para Misa y principalmente para Bella y Rose. Fin del capítulo. Bueno, aquí termina el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, voten y comenten qué les pareció, ya que eso me motiva a seguir escribiendo. Muchos decían antes que Belle iba a recibir una turbofollada del Minotauro por no haber sido entrenado por la esquizofrénica, por no tener el argonauta y porque tampoco tenía la chibola con fuego, así que se me ocurrió la brillante y original idea de que peleará con un grupo contra el monstruo. Normalmente en casi todos los fanfic que he leído, cuando Belle se queda atrapado con otro grupo de aventureros junto con un poderoso monstruo, siempre ponen a Belle como el badass, enfrentándose él solo al enemigo mientras los demás observan, y eso está bien, eso es muy interesante de leer. Pero en este caso quería hacer a Belle un poco más humano, que él solo no podía con el problema al no ser lo suficientemente fuerte y que necesitaba la ayuda de otros para poder ganar, pero da igual, el punto es que ya derrotó a la vaca Lola. Sin más que decir, me despido, adiós, cuídense y no tomen drogas.